Triángulo del Norte. A lo largo del video se podrá analizar en qué difieren el TMEC y el Triángulo del Norte. En el tema de Administración Aduanera y Facilitación al Comercio, en el TMEC se establece que será el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, que habrá un Comité de Facilitación al Comercio y que debe haber un sitio web donde las partes publiquen al público cualquier actualización de la información. En el Triángulo del Norte solamente se establece en los objetivos del capítulo 1, que está como objetivo facilitar el comercio. En el tema de despacho aduanero, en el TMEC se establece que deberán mantener procedimientos aduaneros simplificados con el fin de facilitar el comercio. Y en el Triángulo del Norte se dice que si alguna parte contempla establecimiento de limitaciones, deberá consultar con las otras partes para evitar que las mismas pudieran afectar sus intereses de conformidad. En el tema de sanciones, en el TMEC se establece que solo se imponen a la persona legalmente responsable de la infracción, y en el Triángulo del Norte con México se establece solamente que se mantendrán sanciones penales, civiles y administrativas por infracciones a sus leyes y reglamentos relacionados con la disposición de este capítulo. Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de México de los hidrocarburos. En este apartado, Estados Unidos y Canadá reconocen que México reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. México, además, tiene el dominio directo y la propiedad de todos los hidrocarburos en el subsuelo de territorio nacional y cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la CPU. Mientras que el Triángulo del Norte no cuenta con algún apartado sobre este tema. En cuanto a las medidas sanitarias y fitosanitarias, ambos tratados tienen establecido que habrá un comité que vigile la manera en que se aplica el acuerdo. En las definiciones de las organizaciones internacionales relevantes, ambos tratados tienen la misma lista de organizaciones. Sin embargo, el Triángulo del Norte con México tiene una más, que es la Oficina Internacional de Epizootias. En cuanto a la aplicación, se aplican todas las medidas de una parte que pueda afectar directa o indirectamente en el comercio entre ellas para ambos tratados. El TMEC también establece que habrá una lista de autoridades competentes con la información de contacto o con la descripción de sus responsabilidades. En ambos tratados se establece que el análisis de riesgo estará con base en principios científicos. En el tema de adaptación de las condiciones regionales para las zonas libres de plagas, etc., en el TMEC se establece que se determinan las condiciones regionales y cada parte tomará en consideración la orientación relevante del comité. Y en el Triángulo del Norte con México se establece que las condiciones se deben adaptar para ambas partes y que se establece que deben de comprobar las zonas libres de plagas con información científica. En el TMEC también hay un apartado de auditorías que en el Triángulo del Norte con México no hay, pero sí una de procedimiento de control, inspección y aprobación. El TMEC tiene un artículo de medidas de emergencia, el cual no tiene el Triángulo del Norte, pero sí tiene uno más de equivalencia, que establece que una parte importadora debe aceptar una medida sanitaria por la parte exportadora equivalente siempre que ésta demuestre objetivamente con información científica que la medida alcanza el nivel adecuado de protección requerida por la parte importadora. En cuanto a los remedios comerciales, ambos tratados cuentan con sus autoridades investigadoras competentes de cada país. En el caso del TMEC es el artículo 10.1 y en el caso del Triángulo del Norte es el anexo 9-01. Artículo 10.2 del TMEC, Derechos y obligaciones, más específicamente en el artículo 19 del GATT, se habla sobre el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros. Y en el 10.5 del mismo, Derechos y obligaciones, el artículo número 6 del GATT, se habla sobre los derechos de antidumping, acuerdos antidumping y derechos compensatorios. Mientras que en el Triángulo del Norte solamente existe el anexo 9-01, donde hablamos anteriormente, y ahí mismo se hablan sobre las cuotas compensatorias, derechos antidumping y definición de daño. Finalmente, veremos los obstáculos técnicos al comercio. En este apartado, podemos ver del lado del Tratado del TMEC, es que el artículo 11.4 habla sobre las normas, guías y recomendaciones internacionales, las cuales tienen el objetivo de apoyar buenas prácticas regulatorias y en la reducción de obstáculos innecesarios al comercio. También se ve más a fondo sobre las NOMS. El artículo 11.5 trata sobre los reglamentos técnicos, es decir, el etiquetado, así como el intercambio de información. Después nos queda el artículo 11.6, el cual habla sobre la evaluación de la conformidad, es decir, el trato nacional.
donde cada parte otorgará a los organismos de evaluación de la conformidad situados en el territorio de otra parte un trato no menos favorable que el que otorga a los organismos de evaluación de la conformidad de su propio territorio. En cuanto al Triángulo del Norte, no hay un apartado sobre los obstáculos al comercio.